Esta serie de suspenso noruega combina elementos de drama criminal y acción. La historia se desarrolla en la vibrante pero peligrosa Oslo, donde el crimen organizado domina la escena. La trama sigue a dos personajes principales, con vidas paralelas, Moaz Ibrahim Mu, un joven policía de ascendencia árabe que busca hacerse un nombre dentro de la fuerza policial, enfrentando el racismo y las tensiones culturales, y Rami, un hombre vinculado a una poderosa pandilla criminal, quien es un viejo amigo de Mu. Su relación pone a prueba la lealtad de ambos cuando se ven atrapados en lados opuestos de la ley. Analicemos esta visión densa y realista del crimen y la justicia en compañía del profesor Mohamed Said Rivi Khalif. Ya inicia Cultura al Derecho. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy tenemos como invitado al profesor Mohamed Said Rivi Khalifi, quien es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, a quien le doy la bienvenida para hablar sobre una serie muy interesante que es Pandilleros de Oslo, que nos muestra las condiciones en las que se pueden vivir grupos en situación de vulnerabilidad, el contexto en el que se viven y que muchas veces estos factores, que si no son determinantes pero sí coadyuvan, pueden llevarlos a cometer una serie de actos que llevan a la delincuencia y que tendríamos que tener el contexto social, cultural y educativo que tienen para poder entender de mejor manera la situación en la que se viven y la historia que los llevó muchas veces a cometer una serie de actos. Mi querido Mohamed, bienvenido aquí a tu programa Cultural Derecho. Muchas gracias, Diego. Gracias por la invitación al programa. También agradecer a la UNAM y al programa de Cultura al Derecho por estar aquí, por poder tener esta oportunidad de poder hablar de temas tan sensatos, tan sensibles y que a la vez son realmente importantes para el desarrollo de las sociedades y de poder replantear lo que van a ser los marcos punitivos, cómo las instituciones van a intervenir, ¿no?, para poder luchar contra la radicalización de los jóvenes, ¿no? Esta serie nos muestra la radicalización que en un momento dado existe de los jóvenes que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad y cómo también los va empujando muchas veces a encontrarse en diversas historias, en diversos contextos, en los cuales pues el entorno juega un papel muy importante, ¿no? Esta parte de la radicalización. Totalmente. Realmente, cuando se habla de radicalización, es cierto que se hace referencia siempre al terrorismo, ¿no? De hecho, hasta el atentado del 11 de septiembre no se abre el paradigma de hacer un análisis de por qué se radicalizan, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la pregunta clave y en este Ujú. caso yo elijo esta serie porque creo que refleja también algunos de los factores que motivan la radicalización de los jóvenes, en este caso en ámbitos criminales que están cercanos a las pandillas, que al final se desarrollan determinados delitos en los que los menores son protagonistas en muchas ocasiones. Ahora, hay un papel muy importante de ciertos factores que los rodea. Me explico, muchas veces el ser humano tenemos esta necesidad de pertenencia. Entonces, si yo vivo en una comunidad, en un barrio, en donde probablemente esa es quizá la responsabilidad del gobierno, hay actividades deportivas, un parque limpio que me permita generar esta posibilidad de compartir con otros compañeros y realizar fútbol, básquetbol y demás, o quizá un proyecto artístico donde se genere la música, es decir, estos entornos saludables, estos espacios que nos lo permitan, pero tenemos la otra cara de la moneda. Estos espacios que se encuentran abandonados y este parque que pudiéramos realizar una actividad deportiva, pues no lo existe porque está abandonado, porque incluso el pasto está, no ha tenido un cuidado. Y entonces los jóvenes empezamos a ver que empiezan a delinquir, que empiezan a consumir drogas y demás. ¿Cómo influye el entorno social, el entorno educativo, el entorno político frente a la delincuencia o no, o esto es completamente ajeno y que quizá podrían decir algunos, no estás estereotipando
directamente a un sector de la población. Yo creo que la pregunta que plantea Diego es clave, ¿no? Es clave porque yo creo que tanto para nosotros dos que estamos aquí como para todos y todas aquellas que nos estén viendo desde casa, tenemos que preguntarnos la razón por la que ocurren todos estos fenómenos de radicalización, ¿no? De esta radicalización violenta en la que se asumen unas determinadas ideas Ujú. que son extremistas en este caso y que conducen a la comisión de determinados delitos. Aunque sí que es cierto que el entorno, que la política social, todas aquellos factores en los que las instituciones públicas tienen una responsabilidad para poder implementar las áreas que sean más saludables y más cómodas para poder hacer un desarrollo de vida diaria óptimo, puede conducir a que tengamos áreas en las que están más dejadas. Pero esto no significa que sean determinantes para el resultado final. Ujú. Sí que es cierto que pueden tener una incidencia determinante, pero no es cierto que al 100% puedan ser los desencadenantes de esa falta de oportunidades que van a sentir determinados grupos que van a ser segregados en determinados ambientes sociales, ¿no? La ausencia de oportunidades laborales, quizá retomando esa pregunta, pero esta ausencia de oportunidades laborales, esta ausencia o de oportunidades educativas, que pues de alguna manera un joven dice, bueno, yo estaba buscando trabajo, tenía toda la intención de entrar a una universidad, no se dieron las condiciones porque eh, eh, estos factores coadyuvan en una sociedad en la cual se generan estos casos. En la serie sí que es cierto que refleja de una manera bastante atractiva cómo se van produciendo una serie de campañas políticas en las que no se menciona en ningún momento este tipo de factores que van a desencadenar en algún momento concreto que los jóvenes se vean atraídos ante esa aquiescencia, esa dejadez de las instituciones públicas por ideologías, por grupos criminales que puedan generar crímenes, delitos, ¿no? Y que se vean interviniendo en ellos. Entonces, se ve claramente cómo es una crítica, ¿no? Lo que hace en esta serie de pandilleros de Oslo, a que las instituciones tienen un papel importante y que deben de intervenir y que en caso de que no intervengan vamos a tener el caldo de cultivo perfecto para que se vayan generando determinados círculos en los que se van a incluir todo este tipo de jóvenes que se van a ver renegados, que se van a ver en un segundo plano, se van a sentir ciudadanos y ciudadanas de segunda y van a querer, en este caso, verse como intérpretes, como sujetos que van a intervenir dentro de determinados círculos delictivos, ¿no? Ujú. Una preocupación que a mí me llega de pronto escuchándote es la separación social que existe, de pronto decir estas grandes vicitudes que existen entre económicas, quizá pensarlas, culturales, étnicas, y que de pronto nos llevan a imaginar que pues incluso las desigualdades sociales tienen una confluencia muy importante que genera estos choques, ¿no? O sea, que de pronto haya, y yo lo platico mucho en mis clases, cuando reflexionamos en torno a cuánto puede ganar un funcionario público y cuánto puede ganar un trabajador que incluso se dedique a temas menores dentro de en la escala social, me refiero en esa lógica, y que gana un salario mínimo referente a alguien que gana un salario superior y demás. Todas estas desigualdades sociales me parecen que influyen mucho. Entonces, y relacionado a eso también, la lógica de incluso dar un estereotipo que me preocupa también eso, y quizá lo podemos llegar a ver en la serie de que si eres de cierta estructura social, si eres de cierta etnia, si eres de cierto, entonces empezamos a generar estereotipos de, puede ser delincuente. Entonces, quizá estas etiquetas a mí me pueden ser un poco preocupantes, ¿no? Al fin y al cabo, lo que comentas es fundamental porque se ve traducido también en la política criminal que se va a desarrollar con respecto a la gestación, ¿no? De personas que se vean em,
atraídas por ideologías extremistas, en el caso del terrorismo, ¿no? Pero en este caso, si lo traspolamos al caso de las pandillas, de los círculos de jóvenes que se van a ver atraídos por círculos delictivos, lo podemos ver claramente cuando esa estigmatización social de la que hablamos se ve traducida sobre todo en que esos círculos de jóvenes van a estar directamente relacionados con todo este tipo de factores, ¿no? De dejadez de las instituciones en las que no se interviene para nada para poder paliar algunas necesidades básicas, ¿no? Que hacen referencia sobre todo al desarrollo, ¿no? De determinadas aspiraciones sociales, aspiraciones académicas o profesionales de determinados segmentos de la población que se van a ver ninguneados por parte de los poderes públicos. Sí, a mí lo que me preocupa de alguna manera en estos diversos movimientos sociales radicales que se han venido citando en el mundo es, por ejemplo, incluso lo vimos recientemente en la elección en Estados Unidos, cuando los migrantes, ¿no? De pronto decir, el migrante es igual a la delincuencia. Y era muy extraño porque cuando le preguntaban a estas personas que van a venir más migrantes y no se pueden abrir las puertas, oye, ¿cuál es su origen? No, pues peruano. Oye, parece una incongruencia, ¿no? Histórica. Mis padres eran, pero yo ya soy estadounidense, ¿no? Entonces, un tema de estigmatizar al migrante, cuando históricamente estudios han demostrado que la migración no tiene nada que ver con la delincuencia, pero hay un tema que rompe con la lógica de los derechos humanos en la universalidad, sino va más allá en el querer darles estereotipos y afectar a un cierto sector, ¿no? Totalmente. Diego, yo creo que la observación que haces es vital, porque vemos cómo la crispación, la polarización política alimenta determinados discursos que se traducen en determinadas políticas legislativas que el órgano legislativo correspondiente va a desarrollar en sus normas. Y yo creo que es vital, ¿por qué? Porque en este caso, el símil que hemos puesto en las elecciones estadounidenses hace también referencia, lo podemos traspolar a la realidad que existe en Europa, a los distintos instrumentos jurídicos que se van a desarrollar para luchar contra el terrorismo, basado en esos discursos de miedo, de odio, que lo que van a hacer es agravar todavía más el problema y que no van a solucionar realmente de ningún modo este problema que estamos contemplando en esta ocasión, ¿no? Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos aquí en Cultura al Derecho, platicando sobre esta serie, Los Pandilleros de Oslo, de manera muy interesante con el doctor Mohamed Said. No se vayan, regresamos. El sistema de protección de testigos en México es un mecanismo legal diseñado para salvaguardar la vida e integridad de personas que colaboran con las autoridades en investigaciones penales, especialmente en casos de crimen organizado. Este programa ofrece una serie de medidas de seguridad a cambio de su testimonio, el cual resulta fundamental para desarticular redes criminales y llevar a sus integrantes ante la justicia. Entre las protecciones que se brindan se encuentra el cambio de identidad, reubicación, custodia y vigilancia, así como apoyo económico y psicológico. Sin embargo, el sistema de protección de testigos en México enfrenta diversos desafíos, como la falta de recursos suficientes, la corrupción e infiltración del crimen organizado en las instituciones encargadas de proteger a estos colaboradores, y la estigmatización social que sufren los testigos protegidos, lo que dificulta su reinserción en la sociedad. Si presenciaras un crimen grave, ¿denunciarías y serías testigo? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta serie Pandilleros de Oslo con el profesor Mohamed Said Ribikhalifi, quien es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos de España. En el bloque anterior pues empezamos a analizar esta lógica que se tiene de la radicalización, de los factores que llevan a delinquir de alguna manera en ciertos actores sociales, pero también incluso la otra cara de la moneda, la estigmatización, qué momento puede existir para ciertos sectores y que tendríamos que romper, y cómo en la política también, o frente a la percepción social que en un momento dado existe, de querer estigmatizarlos de cierta manera. Y esto nos lleva a imaginar o a pensar en cómo la política
o políticas ineficaces, por así decirlo, pueden llegar a afectar y pueden llegar a vulnerar a ciertos sectores de la población? Yo creo que la realidad que vamos a ver tanto en la serie como en las políticas legislativas que se van a desarrollar para luchar contra el terrorismo van a tener en cuenta un perfilado racial muy concreto. Nos Ujú, vamos a referir a hombres jóvenes musulmanes, en los que ese target va a tratarse como si fuese una comunidad concreta que está predispuesta a la comisión de delitos relacionados con el terrorismo. ujú, Lo mismo vemos planteado cuando vemos la serie en el caso de el crimen organizado y las pandillas. Vemos cómo ese perfilado racial se va a ver traspolado a determinados grupos de jóvenes que van a ser también de orígenes étnicos no autóctonos de la propia zona y a los que se les va a poner en el punto de mira para poder ver cómo se lucha contra esto, cuando en realidad se puede representar porcentualmente a través de bueno, pues personas que van a desarrollar ujú, este tipo de conductas, pero que no representan a la mayoría de esa determinada comunidad, ¿no? De hecho, la Unión Europea, en varios instrumentos normativos de lucha contra el terrorismo, invita a que los propios participantes o sea, que las voces que sean representativas para poder luchar contra el génesis de ideologías extremistas sean las propias personas pertenecientes a las comunidades, y en este caso a la comunidad musulmana. Cuestión que realmente no se cumple, porque cuando se desarrollan estas políticas legislativas e incluso cuando vemos la representatividad que se hace en los medios de comunicación, en ningún ujú. momento se hace hincapié en poder invitar a las voces en representación de la comunidad, ya sean representantes religiosos o únicamente personas de relevancia pública que puedan dar también de manera objetiva una opinión al respecto para Ujú. poder luchar eficazmente contra el génesis de esos círculos tan atractivos para jóvenes que puedan interesarse por ello. Esta serie, bueno, como su nombre lo indica, Pandilleros de Oslo. Eh, ¿Qué modelos, qué parecidos de alguna manera, porque estamos hablando pues, de una serie que nos remite a esta situación geográfica, pero podría verse una situación en España, en México? Es decir, ¿cómo podríamos prevenir? Porque entonces nos identificamos que muchas veces tenemos convergencias y divergencias de diversos problemas en el mundo. ¿Y cómo podríamos prevenir esta marginalización de los jóvenes, como se muestra en la serie? Yo creo que es fundamental la intervención de la ciudadanía en general y Sí. concretamente de los círculos en los que estén interviniendo estas personas, sobre todo de cara a poder conocer las distintas Ujú, realidades sociales que comportan. Es totalmente distinto luchar contra la radicalización desde instrumentos que únicamente aluden a la estigmatización de determinadas comunidades como predispuestas a la comisión de determinados delitos, a un planteamiento donde sean partícipes para poder desradicalizar a los jóvenes. Es decir, esa participación activa no se hace de una manera policíaca, es decir, no van a intervenir estas personas de una manera persecutora, sino que se van a ver como partícipes, ¿de acuerdo? Para poder convencer de ese convencimiento, ¿no? De esas labores pedagógicas que se pueden llamar para poder luchar eficazmente contra esos círculos de violencia. Ahora, es muy sano y nosotros como profesores ver la participación política de los jóvenes. Es muy importante, muy interesante que se inmiscuyan, que se involucren, que estén enterados de lo que está pasando en la política. Sin embargo, esto y también las redes sociales han jugado un papel muy importante en una figura de polarización que se ha dado. Y esta polarización en términos políticos, sociales, que influyen en el comportamiento de los jóvenes. ¿Cómo podemos abordar esta polarización y sus efectos destructivos que en un momento dado pueden llegar a existir? Yo creo que es muy buena pregunta la que planteas, porque realmente vamos de lleno a lo que sería la raíz del problema, ¿no? Si vemos que realmente tenemos problemas graves al aplicar una normativa que es totalmente ineficaz, existe la necesidad de repensar qué modelo queremos. Si vemos que la juventud en general está descontenta con la política
y vemos cómo esos instrumentos punitivos únicamente van a generar mayor polarización, que esa mayor polarización se va a traducir sobre todo en el génesis de discursos de odio, que son los que estamos viendo, por ejemplo, en redes sociales como la de Elon Musk, en la que ya se toma como barra libre el poder Sí, no sí, sí. solamente ofender, sino incluso poder amenazar a la gente, ¿no? Sí, que al final de cuentas, como todo, y lo platicábamos en otra ocasión en radio, todo tiene límites, ¿no? Platicábamos sobre la libertad de expresión y los límites, por ejemplo, la libertad de expresión es no generar discursos de odio que no afecten a otros sectores de alguna manera y vulneren los derechos de otras personas. Totalmente. Yo creo que es necesario, además de hablar solamente de esa gestación de los discursos de odio, también hablar de cuál es la violencia institucional existente en este sentido. En mi caso, durante mi experiencia como letrado, he podido ver cómo en determinadas ocasiones algunos consulados dan un tratamiento distinto a unos ciudadanos o a otros. No hace falta que los cite, ni hace falta tampoco que haga referencia a su posición geográfica. Creo que es bastante evidente de lo que estoy hablando. Entonces, yo he visto cómo la aplicación de la norma ha sido en algunos casos de manera arbitraria, aplicada de una manera excluyente para algunos y de una manera más favorecedora para otros de mis representados, ¿no? En este sentido, pues bueno, yo creo que hace falta reformular, ¿no? En este sentido, cuál es el régimen que vamos a tener de extranjería cuando vayamos a hablar de otorgar permisos de residencia a la gente, ¿no? Todas esas cuestiones son vitales para poder potenciar la confianza en las instituciones públicas y sobre todo que el régimen jurídico que tengamos esté basado en ese principio de igualdad del que tanto le hablamos a nuestros alumnos y alumnas. Sí, y yo hablo mucho a veces de el entendimiento de la universalidad de los derechos humanos. Y esta universalidad es que no nos identifica ni preferencias sexuales, ni religión, ni estatus económico, ni lugar de origen, ¿no? Sino los derechos humanos en esta universalidad representa que nos tienen que cubrir a todos. No podemos hablar de esa universalidad si hay algún sector de la población al que no estemos llegando. O sea, ya hay un problema para poder cumplir con esto de los principios básicos de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué otros elementos encontramos en esta serie, mi querido Mohamed? Yo creo que sobre todo la crítica que se hace a la falta de cohesión social es fundamental. Esto lo vemos tanto en Pandilleros de Oslo, lo vemos de hecho en la serie en la que se ha inspirado, que es El Odio, es una película de 1995, una película francesa, en la que va cayendo desde un edificio un hombre que va diciendo hasta ahora todo va bien, hasta ahora todo va bien, hasta que cae. Es una metáfora en la que se trata de hacer una crítica al funcionamiento de las instituciones en este caso y a la segregación social que se produce en determinados ámbitos de cualquier tipo de sociedad a la que nos estemos refiriendo, ¿no? Entonces, hace falta instrumentalizar cualquier tipo de instrumentos eficaces que puedan luchar eficazmente para devolver esa confianza a las instituciones, que yo creo que es vital, y en segundo lugar también luchar contra la radicalización en este sentido de una manera en la que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas se vean incluidos en este caso concreto. Nos queda poco tiempo, mi querido Mohamed Said, pero algún mensaje, algo con lo que quieras cerrar y sobre todo a nuestro público que puedan conocer y además invitarlos a que vean esta serie. Pues claro que sí. Yo creo que la cuestión central a la que nos vamos a referir es que la juventud tiene que intervenir más para poder conocer bien cuáles son los marcos legislativos que tenemos, para poder también, en este caso, exigirle a las instituciones públicas que obren en nuestro favor y que en el caso de esta serie, por ejemplo, se ve bien reflejado cómo la desconfianza en las instituciones puede desencadenar que tengamos círculos violentos que se vean motivados a cometer delitos. Yo creo que es fundamental que la juventud tenga una posición activa, siempre con optimismo, y siempre también trabajando juntos para poder llegar a unas posturas que logren esa amada cohesión social a la que tanto aspiramos. Mohamed Said Ribri Khalifi, muchas gracias, profesor de la Universidad Juan Carlos en España. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión de Cultura del Derecho.
Gracias, Diego. Sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho los martes. Los martes estamos en Radio UNAM, en Derecho a Debate 96.1 FM. Por lo pronto, que tengan buen día y sigan con la programación de este su canal. Hasta luego.